principi vaig a referir-me a les tres preguntes que li s'ha passat per el registre. La primera, en quant que en abril, en el plenari d'abril, el senyor Beguer va preguntar per el centre sanitari com s'encontrava aquest tema en el que significa la recuperació econòmica de l'operacionalisme de l'Estat en combustible. Passats 2 mesos, jo pregunti sobre com s'encontrava perquè no s'havia comentat res més. El senyor Coneix em va invitar a que al dia següent acompanyara i parlaríem amb la funcionària que està duent això. Vaig acudir, anàrem a la funcionària, vam tenir una conversa en semblança en principi, i en acabant, ell se'n tornà a una reunió que tenia i me va atendre, crec que és Lucía. Lucía em va dir que estava treballant en això, pràcticament em sembla que estava treballant des de feia molt poc de temps. I per tant no coneixia... Ella em va dir sobre un mes, se no planeix, me deixa al cap, i jo em donava la sensació que era molt. Però bé, això és el de més. Me va dir que estava treballant, que faria tot el possible, que s'anava a ficar les piles i que ho acabaria el més pront possible. Vaig passar a mitjan del mes passat, un poc més avant, i m'ha dit que ho tenia molt avançat. Ha passat este matí i m'ha dit que ja ho ha acabat i que li ho ha passat, suposa que és una superior, a Aurora, que ara ho crec que revisar per a confirmar que tot està bé i es pugui reclamar. I la meva pregunta és al senyor Planells, en quina situació s'encontra? Me contesta o continue fent altres preguntes? Sí, però és que si vostè mateix s'ha contestat, en aquest moment té el tècnic, el superior al funcionari per a comprovar-ho, a partir d'una vegada comprovat iniciaran els tràmits necessaris per a que el plenari pugui prendre l'acord. En temps no sabem quan. No sabem. Antonio, jo te vaig a parlar d'Antonio perquè se coneguen molts anys. Tu has sigut testig del presencial, per això volia que vingueres a veure-ho, del treball, la càrrega de treball administratiu que porten en la planta i per tant no vaig a ser jo el que fiqui un plaço als funcionaris. Els funcionaris treballen el més àgil i el més intensiu possible. De la mateixa manera que este matí t'han transmitit, en el moment en el que estiga no se perdrà ni un minut en dur este plenari, però jo no puc apretar més els funcionaris perquè estan fent més allà del que poden. Conforme, mai se fa més allà, se fa el que se deu de fer. Gràcies. Confio que a setembre allò estigui acabat. La següent pregunta trata sobre la situació de circulació que se va produir en Torrent el dia 4, que va ser, de juliol, per la vesprada, en què tota l'avinguda estava tallada, abaixant per l'esquerra de l'avinguda, no hi havia forma d'entrar a Torrent al carrer de Pila Padre Méndez i li vaig demanar a la policia local que m'enviara un policia per a tornar a casa, perquè era impossible, el qual me va dir que pegara la volta molt amablement i va reconèixer que pitjor no s'havia pogut fer. Senyor Miquel, vostè me podria dir algun respecte? Paraules textuals de la policia, que pitjor no s'havia pogut fer. Con permiso de la señora alcaldesa, señor Jiménez, yo lo que le contestó un policía en un momento determinado no lo sé. Usted dice eso, si tiene alguna reclamación o no le parece correcto, no le parece bien, hay muchos cauces donde usted puede reclamar y averiguar todo eso. Pero respecto a lo que es el cierre de la avenida, no es una carrera nueva, lleva 22 años realizándose, siempre por el mismo recorrido, siempre hay entradas y salidas, siempre está todo señalizado, siempre se ponen señales en todos los sitios. Me consta que la policía está en entradas y salidas, incluso Protección Civil y otro personal de la carrera, y siempre se ha hecho así, y siempre se ha trabajado, y evidentemente cuando hay una carrera o cualquier evento de este estilo, se corta una calle y es un poco molesto para los vecinos que en un momento tenemos que pasar o ir o venir. Por eso se señaliza con tiempo, por eso se dice con tiempo, para que las personas puedan ir o salir o entrar. Pero aquí lo que se prevalece es la seguridad de la carrera, la seguridad de los peatones, la seguridad de las personas que están trabajando en eso y además la seguridad de los vecinos para que la entrada y salida sea lo más correcta posible. Sobre el otro tema no tengo nada que decirle sobre esto, es así. En esa carrera, en una procesión, en una verbena, en cualquier cosa de los eventos que ya ha dicho el señor Planells, más de 800 al año que se organizan en Torrent, no hay más que decir. Pues le insto a que lo estudie si es tan amable,
y en función de ello carteles hacia abajo no había ni uno, no me encontré con ningún policía local ni con ningún miembro de Protección Civil, por lo tanto de algo adolece. Simplemente le invito a que lo revise por favor para el próximo año. Gracias. Por favor, al señor Gonzalo, a quien por registro le he pedido que me facilite la información y él amablemente por escrito me ha contestado remitiéndome a la página web. En la página web no está la información que pido, por lo tanto, señor Gonzalo, facilítemelo, por favor. Ya se lo enviaré también por escrito. Muchas gracias, estupendo. Y ahora, si se me permite, fuera ya de las 3 preguntas, hay alguna cuestión que aquí, bueno, pues urge un poco, porque si no planeéis. Cuando dice que habrá 3 ocupaciones en la vía pública por año, ¿qué se refiere? ¿A colectivo? 3 ocupaciones por colectivo, por Falla, por Moros, por San Roque, ¿se refiere a eso? Si se refiere a eso, pregunto, ¿por qué una falla mantiene más de 3 días cortado en la calle? A ver, en esta limitación temporal de ocupación de la vía pública, evidentemente, y como es obvio, está excluida en el caso de las fallas la Semana Fallera, en el caso de los moros la Semana de Moros y en el caso de la Semana Santa la Semana Santa. Fuera de esas fechas concretas, la ocupación de la vía pública está limitada a 3 actos al año. Eso es así y se controla por el departamento correspondiente, que no es el mío, pero me consta que es así. Eso no lo había matizado antes, ahora ya lo sé. Hay exclusiones, perfectamente. Muy bien, y ahora sinceramente, bueno, pues, señora alcaldesa presidenta, creo que es un tema tan delicado que no se debería permitir ningún tipo de demagogia en lo que a familias necesitadas se refiere. Por favor, pongan toda la carne en el asador. Que cap de familia, cap de xiquet, se'n vaig a dormir sense haver-me echado suficient. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Jiménez. Dono la paraula al representant dels membres de la Plataforma de Persones Desempleades. Buenas tardes a todos. En primer lugar, hoy, aparte de dirigirme como coordinador, portavoz de las coordinadoras de plataformas en defensa de las personas desempleadas, me quiero dirigir al consistorio como presidente en funciones, ya que afortunadamente nuestro presidente o expresidente ya ha encontrado trabajo y se ha incorporado al mercado laboral, con lo cual nos congratulamos, igual que otros 4 miembros de la PDPD. Entonces, quería empezar, por ejemplo, que han visto ustedes cómo ha empezado hoy el pleno y la asistencia por parte del público aquí al salón, ¿no? Estaba bastante lleno, y aún todavía quedan bastantes personas. Entonces queríamos hacer un ruego, si fuese posible, por supuesto, sería que se cambiase el orden de los puntos del orden del día y que el último punto de ruegos y preguntas por parte del público pasase al segundo, después de la lectura y aprobación del acta anterior. Disculpe. Sí, es que tengo que puntualizarle. El punto de ruegos y preguntas va siempre al final del pleno. Las intervenciones del público van cuando finalizan los plenos, aquí y en todos los sitios. Sí. Es que no le puedo cambiar el orden del día. Es decir, no puedo empezar un pleno dando la intervención al público e iniciando el pleno. Es que esto no lo marco yo, me lo marca aquí la legislación y a todo el municipio. No, más que nada porque me sabe mal, pero no le voy... ¿Alguien le puede decir que se hace? Mentira. No se puede hacer, ¿vale? Entonces, yo por eso sé que al final es la última parte, pero es fuera ya, cuando ha finalizado el pleno, cuando tiene lugar la intervención del público. Pero que eso le digo, que no es solo aquí. En cualquier municipio de España es el mismo sistema porque nos basamos en la misma legislación. Entonces, yo, ¿por qué no...? Por alguna manera explicarle eso, ¿vale? Muy bien, señora alcaldesa, muchas gracias. Pues sería el ruego sería que se instara a todos los municipios, ¿no? Y a todos para que se cambiase el sistema, porque el público asistente también no cobra por asistencia a los plenos,
no cobra por asistencia a comisión, y con lo cual sería una deferencia hacia ese público el que se tratase después de lectura y aprobación del acta anterior, o si tuvieran que hacer un ruego o una pregunta al acta anterior o alguna añadido, ¿vale? Simplemente veríamos a ver de qué forma, ¿no? Es un ruego. Bueno, por otra parte, agradecer también, por supuesto, cuando tenemos que agradecer también lo agradecemos, a la alcaldía su predisposición y comunicación con la coordinadora de la PDP de Torrent, que ha empezado a funcionar de forma cordial, respetuosa y fluida, como no esperábamos que fuese de otra forma. Eso también sabemos hacerlo, agradecer. También decirle al portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, el señor Pérez, que ha citado la Constitución, que también la Constitución española dice en su articulado que los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y a un trabajo digno y remunerado. Y aquí, como todos sabemos, en Torrent son más de 11.000 las personas que actualmente se encuentran desempleadas y además algunas en verdadero riesgo de exclusión social. Por eso, sí, señor Planell, la Constitución nos ampara y defiende nuestros derechos, pero ¿dónde están las políticas reales que nos permitan acceder al mercado laboral? También en cuanto a banderas, como se puede ver, nuestra bandera principal es por el empleo y en defensa de las personas, y nuestras medallas son por los programas ayuda a los vecinos y entre vecinos y por la pobreza cero. Así que, por favor, trabajemos juntos para poder conseguirlo. Gracias. Por otra parte, quisiéramos hablar que a veces nos ha encantado la propuesta del grupo, y que además ha pasado, parece ser, que al estudio del Fondo Social, donde sí que se habla de las carencias y donde se toman las decisiones de la Horta, donde es mayoritariamente el Ayuntamiento de Torrent el socio mayoritario. Nos ha encantado escuchar que va a tratarse en julio, por lo que esperamos que no se demore ese estudio y la aplicación, porque la verdad que en una de nuestras reivindicaciones que ya presentamos, tanto el agua, la luz, hipotecas y alquileres son cuestiones de necesidades básicas, ¿no?, para nosotros, las personas desempleadas. Por otro lado, también esperemos, no sé si Compromís ya ha presentado en Cortes el tema del transporte público, lo ha presentado o lo va a presentar, lo agradecemos. Ya hemos pasado la propuesta a todos los partidos, esperamos que todo se consiga algo, que sería un ruego que se pusieran de acuerdo en ello. Por otra parte, a nivel de comunicación, nos hemos enterado por Twitter, nos enteramos a través de otros medios que se ha contratado a 60 desempleados para limpieza forestal, pero no se cuenta con nuestra opinión. A lo mejor hubiéramos podido llegar a algún acuerdo para poder hablar sobre el tema. Que no son municipales, ¿eh? No, son ayudas que vienen de fuera. Me refiero por el tema de la reforestación o de la limpieza del monte. No. Si todos los años, desde el SERVEF, Sí. se hace una selección de 60 personas, no, depende de lo que esté, yo creo que son 60, si no me equivoco, para tareas de trabajos forestales. Lo hace el SERVEF, no el Ayuntamiento, ¿vale? De desempleados de Torrent. El SERVEF hace esa selección y el SERVEF es el que hace realmente el abono, ¿vale? Es decir, es que no es una materia nuestra directamente. Sí que nosotros, por parte del Ayuntamiento, lo que sí que dice es dónde van a hacer las actuaciones y, por ejemplo, pues en qué zonas o qué actuaciones va a hacer cada día. Pero la selección y la parte de lo que es el abono o la cuantía económica depende del SERVEF, no es municipal. No, ya está claro. Solamente era por el tema de las características o de la gente que se selecciona, también lo determina el SERVEF. También. A ver de qué forma podríamos coordinar todo eso para Pues poder eso trabajar. yo. Lo que sí que, por ejemplo, el tema de la grata noticia también, de la donación de 3 locales por parte de una vecina, o de, aunque sé, creo que estaba en Valencia esta vecina, pero que tenía aquí unas propiedades, ha donado al Ayuntamiento de Torrent para que se lleven a cabo unos programas sociales, y nos hemos dado cuenta leyendo que es para niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, igual que el tema de comedores y todo el tema que se ha estado tratando, que nos parece muy bien y es lógico, hay que estar ahí, y los menores
es uno de los riesgos, ¿no?, principales para que luego cuando sean adultos no se críen con esas necesidades y esas carencias, ¿no? Pero nos parece importantísimo que la base de todo son los padres, porque si no estaremos hablando siempre de un pozo sin fondo. Si siempre nos dedicamos a esas ayudas solo para niños, jóvenes y menores, los padres, mientras no le arreglemos la situación para que se puedan encargar de esos niños, porque no habrá ningún padre, yo creo que en esta sala ni en Torrent, que deja a un hijo sin comer. Entonces, primero hay que solucionar el problema de esos padres para que realmente puedan asistir a sus hijos. De la otra forma, caeremos en la caridad y en venga a meter dinero ahí y un fondo que será ahí venga a entregar dinero y dinero, que al final la solución no la llegaremos a cabo, que es la de solucionar el empleo y las necesidades básicas de la unidad familiar. Disculpe, pero Vale. ahí No, le voy a explicar. Lo digo porque yo he oído que en algún foro alguien dice a la alcaldesa con nombres y apellidos Amparo Folgado le han dado 3 locales. Primero la alcaldesa Amparo, yo es que tengo buen oído también. Amparo Folgado. Me han informado mal. No le han dado. En el Twitter de la alcaldesa Amparo Folgado. No, disculpe, pero disculpe, déjeme que me exprese. Vale, yo no lo he dicho. A mí no me han dado 3 locales. Yo tengo mi casa y punto pelota, y no quiero más. Punto. ¿Vale? Se lo dan al ayuntamiento. La persona, un vecino que tenía esos locales en el Chenillet, que eso lo saben perfectamente, los cede al ayuntamiento. Y además los cede de alguna forma pidiendo que de alguna forma se haga una labor social con la juventud y la gente joven de este barrio. En este ayuntamiento se trabaja con todos, y eso les creo que lo he explicado antes, con todos, desempleados, mayores, jóvenes, niños. Pero no me va a negar, no me pueden negar, y nadie creo que se tenga que hacer demagogia sobre el tema de los menores y jóvenes en riesgo de exclusión social, que también hay que hacer actividades de prevención y de ayuda. Pero eso no resta a que se trabaje con los padres, naturalmente, con esos locales y sin esos locales. Pero lo que no puedo permitir es que se diga que solamente se ha dado para jóvenes. Creo que cuando esos locales y la actividad esté en marcha, uno tendrá la capacidad de juzgar, pero no se puede decir que no se dirige y que el Ayuntamiento de Torrent no trabaja ni con los desempleados, ni con las personas mayores, ni con los padres, porque desde Bienestar Social, desde Educación y desde otros departamentos se trabaja con toda la unidad familiar. Ya le he dicho, sea como sea la unidad familiar. Entonces, lo que no me gusta es que de alguna forma se malinterprete el que una persona, de muy buena forma, igual que otras personas en un momento dado pueden ceder cualquier tipo de bien propio suyo para la ciudad de Torrent y busquen un bien para la ciudad de Torrent. Entonces, eso sí que por favor les pido el respeto, de alguna forma, porque se dirija a jóvenes en riesgo de exclusión social en el Chenillet, que todos conocemos cómo es el Chenillet y la situación que tiene. Y que trabajar en la prevención de esos niños y esos jóvenes se trabaja con sus familias, se trabaja con sus padres, se trabaja desde el ambiente escolar y se trabaja en todas las formas. Entonces, no queramos decir, hombre, es que ahora el ayuntamiento tiene 3 locales y nosotros no podemos ir o no podemos ir. No confundamos las cosas, por favor, y respetemos a veces que una persona, cuando cede un local de forma completamente gratuita, en un punto que es muy necesario, también se puede hacer esa actuación tan necesaria en ese colectivo. Pero le repito, se trabaja con toda la unidad familiar, toda. No se hace una actuación dirigida únicamente a jóvenes y menores que no implique toda la unidad familiar. Entonces, lo digo porque como tengo oídos y oigo, y no estoy hablando del Twitter, sé lo que se dice. ¿De acuerdo? Pues reitero, en ningún momento me habrá escuchado hoy, ahora mismo aquí, decirlo. Yo vuelvo a repetir, digo que se actúe, por supuesto, he dicho que se actúe en los niños y jóvenes y menores, pero que por favor la base principal, vuelvo a repetir, son los mayores, porque si no lo otro será un pozo sin fondo, es lo que he dicho. Y pero le repito, que se actúa en toda la unidad familiar. Que está claro, señora alcaldesa, pero déjeme decirme. Por supuesto que esta persona, con sus locales que los ha cedido al ayuntamiento, y en ningún momento ha dicho que se los ha entregado a la señora alcaldesa Amparo Folgado,
yo lo único que dije una vez, y no sé si por parte de alguien, eso lo desconozco, lo único que hemos dicho es que nos hemos enterado a través del Twitter de la alcaldesa, no que a la alcaldesa le entrega los locales. Y que por supuesto puede decidirse o llegar al convenio con el ayuntamiento, ya que los locales son suyos, se los cede para ese tipo de programas y ese tipo de actuaciones. Y como bien ha dicho, también se actúa sobre la unidad familiar. Pues eso es lo que rogamos, que se hace hincapié en eso, que además de que también se haga, por favor, en los mayores, que será la única solución al grave problema. Vale, por otra parte, el tema de las formas de participación. Por ejemplo, han preguntado antes sobre el tema de la moción que presentamos, y no hemos oído contestación por parte del equipo de gobierno. Sí que podemos decir que hasta la fecha, sobre el punto quinto, donde se aprobó comunicar, que es hacer saber, informar, tratar con alguien, transmitir, tener correspondencia, todas las medidas que emprendiera el Ayuntamiento de Torrent en materia de empleo y de servicios sociales que sirvieran para paliar la situación que estamos padeciendo las personas desempleadas, no tenemos. Acaba de decir la señora Pilar que le dio tiempo para algunos colegios informar. Esas ayudas que son para paliar y son para personas que a lo mejor pueden solicitar para la piscina o ayuda de libros o lo que sea, no nos está llegando ningún tipo de información. Se nos ha dicho, búscalas en la página web y tal. No, lo que se aprobó fue comunicar. Por favor, vuelvo a repetir al señor Santi Miquel, y con la señora Pilar no he tenido la fortuna de poder hablar todavía, pero me gustaría tener una reunión y hablar ya sobre el tema ya de servicios sociales. Por otra parte, y para finalizar, se ha hablado antes de la moción. No sé si van a poner en marcha ese Consejo de Participación Ciudadana o no se va a poner. Sí que me transmitió el señor Santi Miquel que el Consejo de Empleo, del cual se supone que yo formaré parte, como persona que la Asamblea me ha aprobado para formar parte y así lo transmitimos, parece ser que no se le va a dotar de infraestructura porque desde 2003 no está funcionando. Eso fue lo que me dijo telefónicamente el señor Santi Miquel. Nos gustaría saber si se va a hacer o no, porque creemos que el tema del empleo es prioritario. El tema del empleo es prioritario en este municipio y en todos, ¿no? Entonces, como ahora mismo consejos hay, el Consejo Municipal de Cultura, que se reúne en junio y en diciembre, o sea, 2 veces al año. Está el Consejo Escolar, que se reúne 3 sesiones al año, y que sepamos el de niños y niñas de Torrent, que se hace 1 vez al año. Que eso queda muy bien, queda muy bonito para la foto, pero lo que es Consejo de Empleo, que es lo que realmente hace falta en este municipio, o de participación ciudadana, no se está realizando, y nos gustaría participar, que es lo que está demandando la ciudadanía. Y para finalizar, que ya luego el compañero de la coordinadora portavoz hablará sobre el tema de las fiestas, nosotros como plataforma en defensa de las personas desempleadas nos hubiera gustado y encantado colaborar con las fiestas patronales de aquí del Ayuntamiento de Torrent. Cuando quieran, tenemos mano de obra, podemos participar, ayudar, colaborar con quien haga falta, pero también es cierto que unas fiestas patronales que van a costar 245.000 euros con la que está cayendo, nos parece un exceso y que se podían esos recursos destinar a otras cuestiones más importantes en este municipio, ya que las fiestas alternativas no creo que ni los vecinos se vayan a quejar, ni la patrona tampoco, de las fiestas que podamos realizar aquí en Torrent, cuando a lo mejor con un mínimo gasto, porque las sillas y las cadenas, como han dicho, están pagadas ya y son propiedad del ayuntamiento. El escenario lo montamos nosotros, no hay ningún problema. Sería el gasto de luz y sería poco más, porque buscamos gente que viene a actuar gratuitamente. Y lo que hay que hacer es, pues eso, en periodos de crisis como los que nos encontramos, buscar soluciones entre todos y no gastar así, con tanto guapo y tanto esplendor, los dineros de los torrentinos. Y nada más, yo creo que sobre las fiestas ya comentará el compañero, porque creo que un día o dos que se habían pedido dentro para participar, que ellos sí vinieron a pedirnos la participación, y nosotros dijimos que por supuesto
la PDP donde nos invite estaremos. Y como es unas fiestas para Torrent, ahí estará la PDP de Torrent. Ya está, muchas gracias. Muy bien. Bueno, el señor Yagüe tiene la palabra ahora. Sí, bueno. Bé, ja ha eixit el tema en diversos elements del plenari i es pot... el tema, evidentment, és un tema de fons de participació ciutadana i entenem que els arguments que ens han transmès des de l'equip de govern de l'Ajuntament es poden disfressar de moltes formes, però de cap manera es pot mentir. I dic això perquè, en concret, el senyor Planells fa unes declaracions al Levante Mercantil Valenciano en les que diu textualment que la sol·licitud del permís es va presentar amb 15 dies d'antelació a les festes, òbviament. I és, a part de ser una mentida rotunda, és absolutament burda i absurda perquè, com sabran, és públic, s'ha fet públic, les festes estaven programades per a començar el 7 de juliol i la instància es va presentar el dia 6 de juny. Entre el 6 de juny i el 7 de juliol hi ha 41 dies. I és prou inexplicable que una càrrec polític que entre les seues funcions està a fer els pressupostos d'un ajuntament no sàpiga comptar. Realment és xocant. O altra explicació podria ser que conscientment ha mentit. Davant d'aquest tipus d'actuacions demanem la dimissió o la disculpa pública del senyor Planells, com sol·licitem al senyor Miquel que ens faci arribar l'informe negatiu emès per la delegació de festes al que es fa al·lusió en la denegació del permís sense una identificació de qui ha fet aquest informe, quin número de registre té, qui l'ha signat. És un informe fantasma per ells que hem demanat per registre general i en, no sé si són 10 o 12 dies encara l'Ajuntament no l'ha trobat perquè no ens ha contestat. Podríem parlar d'altres aspectes de les festes, però jo crec que queda clar amb aquests temes o fent al·lusió a la intervenció d'avui del senyor Planells. Ha parlat de coincidència de dates en les festes patronals. És mentira, evidentment. Les dates són del dia 7 al 20, les festes patronals comencen el dia 23. Es parla de massificació d'actes en algun punt. Hem estat en una entrevista amb el senyor Planells i ens ha dit textualment, com diu, com reconeix en la mateixa entrevista o declaracions al diari Levante que puc llegir, literalmente, que en todos los barrios hay muchas actividades en la calle ese fin de semana. A mi m'agradaria saber quants barris té Torrent per a que en tots els barris no es puga fer unes festes alternatives que no ocuparien més que una plaça del Montrepolet. No hi ha una plaça disponible per a un conjunt d'associacions que volen fer unes festes alternatives que és només que ampliar el ventall d'opcions que tenen els ciutadans per a celebrar les seues festes. Són unes festes autogestionades, autofinanciades i, com ha dit el company, que la despesa per part de l'Ajuntament seria mínima, absolutament mínima, perquè les cadires, com he dit, estan comprades, el material és escàs, el que hem demanat i és propietat de l'Ajuntament. Tot això el que ens porta a la conclusió és que la predisposició a col·laborar i a facilitar l'actuació de determinades, remarque, associacions del nostre poble o de la nostra ciutat no es puguen fer, com si hi ha facilitats per a ocupar durant la setmana fallera inclús més d'una setmana amb les cartes, com ja es pot ocupar per amb un tot de motius la via pública en este poble, però quan són unes determinades associacions que tenen un model social diferent al defensat pel Partit Popular, en aquest moment ja es trobem una censura absoluta. I damunt en mentides públiques que es poden demostrar amb la pròpia resposta de l'Ajuntament i les declaracions fetes a un diari regional. Res més que afegir. Pues res, molt bona vesprada, senyor Yagüe. Sí, únicament per puntualitzar, si me permetís, perquè així hi ha en algun mitjà de comunicació. A veure, jo tindré molts defectes, però
no és el saber on estic. Si jo me reunisc amb els responsables de l'associació que presenta el programa el dia, crec que fos l'11 o el 19 de juny, i evidentment el programa de festes és per al 19 de juliol, jo sé comptar, aquesta capacitat encara no l'he perdut. El que jo vaig dir al mitjà de comunicació, però evidentment, és que com a sort de sentit comú no vaig voler perdre ni mig minut en parlar amb la periodista per a demanar-li una aclaració, que no feia falta perquè és de sentit comú. És que vostès havien presentat la instància feia només 15 dies. I també els vaig dir que això se fa amb més antelació i amb més previsió. I evidentment, si vostès presenten la instància fa 15 dies, no voldran que se puguen atendre les seues peticions al igual que les que s'han presentat fa 3 o 4 mesos. Lo dels 15 dies, evidentment, probablement, perquè a més una conversa telefònica amb la periodista, que no té, evidentment, jo no aixequi ninguna responsabilitat a la periodista, simplement una aclaració del sentit comú. Estem al 19 de juny i, per tant, fins al dia 17 de juliol encara no arriba per poder comptar. No són 15 dies, són 15 dies des del dia que vostès presenten la instància als que venen a parlar de mi. Moltes gràcies.